En Hechos capítulo 16, versículo 14, el versículo 40. Hechos capítulo 16, versículo 14 al versículo 40, dice la Biblia. ¿Lo tenemos ahí? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Dice, nos obligó a quedarnos. Algunos andan obligando a que nos vayamos. No, la idea es obligar a que se queden los siervos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque queremos escuchar tu voz y por eso hemos venido en esta noche para saber tus mandamientos, para saber tu consejo. Padre, queremos agradarte con nuestra vida, por eso ponemos nuestras vidas a tus pies, para que tú como maestro nos puedas ayudar, para que tu Espíritu Santo nos redarguya, para que, Señor, puedas usarnos como instrumento en tus manos para llevar tu mensaje. Te damos gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay iglesias y hay hermanos que son ejemplo, ¿verdad? Hay iglesias y hay hermanos que son ejemplo. Como también hay iglesias y hay hermanos que no son ejemplo, ¿verdad? Uno como pastor, hermanos, a veces recuerda y dice: ay, este hermano, ¿no? Qué bendición, gloria a Dios por este hermano. Qué buen hermano, llegaba temprano, servía al Señor, estaba en el evangelismo, hacía las cosas de Dios. Qué tremendo ese hermano. Y uno se llena de gozo, hermano, recordando a creyentes que son de bendición. Pero a veces hay gente que uno no le da ganas de recordar, hermano. Ya lo tiene que recordar porque lo tiene que recordar, ¿no? Pero no es porque realmente uno quiera recordar a determinadas personas. ¿Por qué? Porque a veces son malos creyentes, son malos ejemplos. Hermanos, el apóstol Pablo recordaba a la iglesia de Filipo con mucha alegría y a los miembros de la iglesia de Filipo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Ahí está conmigo? Miren lo que dice, ¿ah? Filipenses capítulo 4, verso 1. Dice: así que, hermanos míos, le decía a los hermanos de Filipo, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo le llamaba Pablo? Gozo y corona mía. O sea que cada vez que Pablo se acordaba de los hermanos de Filipo, se llenaba de alegría. ¿Amén o no? ¿De qué se llena tu pastor cuando se acuerde de ti? Hay pastores, hermanos, que andan como perros rabiosos, ¿verdad? Cada vez que se acuerdan de los hermanos, así poco más y muerden, hermano. Eso está mal. Hay que aprender de los hermanos de Filipo, que el apóstol Pablo le llamó gozo y corona mía. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, la corona de los siervos de Dios, de los pastores, es grande en el cielo por aquellos hermanos que también obedecen a Dios y a su palabra. Es grande, hermano. Por eso hágame un favor, no me quite mi corona, pórtese bien, hermano, obedezca al Señor. Amén. Preséntese como una iglesia pura delante de Dios. Por eso Pablo dice: ustedes son gozo, son mi corona. Y le dice: estén firmes. Y a ellos también le dice en el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos.
Hermano, qué tremendo es, como le decía, recordar, hermanos, que son de bendición. Triste es recordar, hermanos, que no son de bendición. Pero qué tremendo es ver cómo Dios obra en la vida de determinados hermanos, cómo Dios trabaja en la vida de los hermanos y cómo estos hermanos se vuelven en bendición en la iglesia. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a Filipos, no había una iglesia bautista ahí. No había una iglesia cristiana bautista. La primera iglesia bautista la funda el apóstol Pablo. Ahora, mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué cosa era la púrpura? La púrpura era una tela. ¿De qué color? Púrpura, pues. Ya, pero era morado, pues, era un morado reluciente. Ahora, la tela de la púrpura era cara, no era barata, hermano. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿por qué la tela de la púrpura era muy cara? Porque la tela de la púrpura se hacía con el tinte que emitía un molusco que se encontraba en el fondo del mar. Entonces, cuando se andaba pescando, se encontraban justo ese molusco y lo vendían muy caro porque era muy difícil encontrarlo. Y entonces ese molusco segregaba un líquido y ese líquido era color púrpura. Y entonces las telas las teñían de púrpura y eran carísimas, hermano. Eran muy caras. Amén. Entonces, si esta mujer Lidia vendía púrpura, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere indicar la palabra de Dios? Que era vendedora. Sí, pero ¿era una vendedora pobre o era una vendedora próspera? Era una vendedora con dinero. Lidia era una mujer acomodada de la sociedad de Filipo. Era una mujer que tenía mucho dinero, porque no cualquiera podía comprar y vender la tela de la púrpura. ¿Sí me entiende? Entonces tenía los medios económicos para comprar y vender. Pero miren lo que dice el versículo 14, además de esta mujer. Versículo 14. De la ciudad de Tiatira, Tiatira es otra ciudad en el Asia Menor, que adoraba a Dios. Esta mujer adoraba a Dios. Ya conocía al Dios de la Biblia, pero no conocía a Jesús como hijo de Dios. Por eso dice que estaba oyendo lo que Pablo les estaba hablando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué esta mujer escuchó? ¿Por qué esta mujer abrió su corazón? ¿Por qué esta mujer oyó el evangelio? Porque Dios abrió su corazón. Este es un versículo utilizado muchas veces por algunos calvinistas para decir que si Dios no abre tu corazón, tú no te puedes convertir. Pero hermanos, si usted lo lee así como está, ¿significa eso o no significa eso? Sí significa eso. Ahí está. La Biblia dice que si Dios no abre tu corazón, tú no puedes creer ni escuchar el evangelio. Amén. Eso no se puede cambiar. Eso está allí, escrito está. Pero hermanos, no solo está en que Dios abra tu corazón, también está en creer, ejercer fe. Uno mismo tiene que ejercer fe en Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Porque más adelante vamos a ver la historia del carcelero de Filipo, de quien la Biblia no dice que Dios abrió su corazón, sino que él mismo abrió su corazón para recibir el evangelio. Porque él le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, en este capítulo 16 y en la misma ciudad se suscitan dos circunstancias. Uno, la circunstancia en la que Dios abre el corazón de Lidia para que ella escuche el evangelio y sea salva. Y dos, la circunstancia en donde el mismo carcelero de Filipo abre su corazón para escuchar el evangelio. No sé si me dejo entender. Entonces,
decir que solo Dios puede abrir tu corazón para creer es parte de la verdad, no es la verdad completa. Decir que uno mismo tiene que abrir su corazón sin que Dios abra tu corazón es parte de la verdad, no es la verdad completa. ¿Cuál sería entonces la verdad completa? Que Dios abre tu corazón y que tú también tienes que abrir tu corazón para creer. ¿Sí me entienden o no? Las dos cosas. Es como decía el gran filósofo y teólogo Chespirito. Las dos cosas. Las dos cosas. Y es esto el otro. Las dos cosas. Y no se molestaba. ¿Cómo hacer las dos cosas? Hermanos, en la Biblia hay doctrinas que son las dos cosas. ¿Dios es uno o no es uno? ¿Y es tres? Las dos cosas. ¿Jesús es hombre? ¿Sí o no? ¿Y también es Dios? Las dos cosas. ¿La Biblia es escrita por hombres o no? ¿Sí? ¿Pero inspirado por Dios? Las dos cosas, ¿se da cuenta o no? En la Biblia hay muchas cosas que son las dos cosas. Entonces, así como la Biblia dice que que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel. En dos ocasiones el libro de Éxodo dice que Faraón endureció su propio corazón. Entonces, ¿quién endureció? ¿Dios? Sí. ¿Y Faraón se endureció? También. En otras palabras, las dos cosas. ¿Sí me entienden o no? Aquí encontramos de que Dios abrió el corazón de Lidia, porque si Dios no abría su corazón, no podía creer. Pero también vemos que el carcelero de Filipo abrió él mismo su corazón para escuchar el evangelio. Entonces, las dos cosas. Dios tiene que abrir tu corazón, pero tú también tienes que abrir tu corazón. Porque si tú dices, no, yo voy a esperar que Dios abra mi corazón, y vas a andar esperando y no vas a abrir tu corazón, no se va a dar. Las dos cosas tienen que suscitarse para que haya salvación. Amén. La responsabilidad y voluntad de Dios. Dios se hace responsable al entregar a su Hijo a morir por nosotros. Dios se hace responsable al predestinarnos, porque somos predestinados para su gloria. Pero también Dios nos da la libertad, la responsabilidad a nosotros de aceptar o rechazar el evangelio de la gracia de Dios. Por eso, hermano, hay gente que dice no, y algunos dicen ya que el calvinismo es la verdadera y la única revelación de Dios. No, hermano, no. Es como cuando uno mira un elefante, ¿no? Usted pone dos ciegos delante de un elefante y lo pone uno adelante y el otro atrás. Y el ciego de atrás, ¿y cómo es el elefante? Él anda tocando la colita del elefante y dice, el elefante flaquito, tiene, bien flaquito es, porque anda tocando la colita. Pero el ciego que está adelante, cuando toca el elefante, ¿qué dice? ¿Cómo va a ser delgadito? Sí, grande, grueso, porque está tocando la trompa. ¿Sí me entienden o no? Entonces, cada ciego ve una parte, es verdad lo que está diciendo, pero es una parte del total. El calvinismo ve una parte del total. Lo que está diciendo es verdad. Lo que los calvinistas a veces dicen es verdad. No todo lo que dicen es verdad, pero hay cosas que dicen es verdad. Pero están viendo una parte, no están viendo todo. Lo que los arminianos dicen, hay cosas, hay sí menos, que son verdad. Pero no es toda la verdad. Hermanos, toda la verdad está en la palabra de Dios. Y hay que leer la palabra de Dios y ver qué dice la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice que Dios nos ha predestinado, pero que nosotros también tenemos que aceptar o rechazar el evangelio. O sea, la predestinación por sí sola no garantiza tu salvación. Y entonces, bueno, es todo un estudio. Así que el próximo año tenemos una conferencia, hermanos. ¿Qué le parece? Tendremos una conferencia, calvinismo, arminianismo o doctrina bíblica. El próximo año vamos a ver un poquito sobre eso, hermano. Los 5 puntos del calvinismo. ¿Que se ha cortado, que le han puesto puntos? No. Entonces se refiere a los 5
postulado del calvinismo, hermano. Ya lo vamos a ver el próximo año, no se preocupe usted. Bueno, si Cristo no viene, ¿no? Pues si Cristo viene, vaya leyendo, hermano. Entonces, hermanos, la Biblia es clara. En el caso de Lidia, yo no puedo negar que Dios haya abierto su corazón. ¿Amén? Ahí está claro. Dios abrió el corazón de Lidia, porque si Dios no abría ese corazón, no podía creer. Y por eso termina el versículo 5 y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermano, ahí encontramos que Lidia, una mujer que escuchó el evangelio, que quiso agradar a Dios, comenzó a dar fruto. Hermano, si usted se entrega a Cristo, si usted viene al Señor, tiene que dar fruto. Hay creyentes que vienen a Cristo y dan como fruto un melón, otros una sandía, tremendo fruto, se nota su cambio, hermano. Pero usted de repente no da por lo menos una uva, pero algo de. Gente que no da fruto de nada, hermano. Sigue igual de mentiroso, sigue igual de chismoso, sigue igual de murmurador. Hay gente que es chismosa. Y yo le voy a dar duro al chisme, hermano. No sé por qué, pero el Espíritu Santo que me dice, anda hablando del chisme. Yo voy a hacerle caso al Espíritu, no a tu cara que pones ahí de molesto. Pero hay gente que tanto le gusta el chisme, hermano. Le encanta la murmuración. Que algunos dicen, yo no sé por qué. Así te dicen, yo no sé por qué. Pero mucha gente viene a hablar conmigo y a contarme cosas. ¿Y tú qué te crees? Espiritual porque la gente te anda buscando. Mira, si tú quieres, si tú realmente quieres ayudar a alguien con una asesoría espiritual, mándale conmigo, porque yo no soy chismoso, yo le voy a dar un consejo. Pero si la gente te anda buscando a ti y tus vecinos te andan buscando para contarte de la vida del otro y del otro y del otro, no es porque tú seas espiritual, es porque tú eres una reverenda chismosa. ¿Sí me está escuchando? Que te encanta abrir oídos a la vida del vecino, a la vida del hijo del vecino, a la vida de fulano de tal, y te encanta andar escuchando lo que hacen los demás, chismosa. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, dejemos esa práctica tan mundana. Esa práctica que de repente usted lo hacía en el mundo porque no conocía a Dios. Hermano, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Yo creo que las hermanas de la iglesia tienen menos tiempo de andar escuchando la vida de la gente del mundo, ¿no? Yo imagino que usted tiene tantas cosas que hacer, que andar escuchando de que el vecino hizo, que el primo del vecino hizo y que el hermano hizo. O sea, en vez de estar escuchando la vida de otros, métase en su vida. ¿Sí me está escuchando, hermano? Métase en su vida. Haga las cosas que usted tiene que hacer. Agrade a Dios. Deje de estar metiéndose en la vida del otro. Por último, ni para aportar, sino porque saben, la gente sabe que usted es tan chismosa, que usted es un canal de chisme. Por eso le ando contando a usted, porque usted se va a ir a contar a todos por ahí. Por eso, hermano, dejémonos del chisme. Dejémonos de la murmuración. Ponte a pensar, si la gente te anda buscando a ti, es porque sabe cómo eres. Porque si la gente supiera que tú al primero que viene a dar de chisme, tú le pones freno, tú le pones el pare, ¿tú crees que van a venir? Se corren, hermano. Se corren. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Hay creyentes que vienen, o gente que viene al evangelio, no da fruto de nada. Viene al evangelio, no se quieren bautizar. ¿Y usted cuántos años tiene bautismo? De creyente. Tengo como 18 años. ¿Y ya he bautizado? No me he bautizado. ¿Qué haces con tantos años en la iglesia y no te bautizas? La Biblia dice que el que cree y fuere bautizado, el bautismo es un mandamiento. Amén. Hay lugares donde el bautismo, tienes que pasar 583 clases para que recién te puedas bautizar. ¿Eso dice la Biblia? No. Ahora hay gente que dice, no, pero el bautismo en aquella época era distinta a nuestra época, porque en aquella época había persecución. Hermanos, el mandamiento de Dios, independientemente de que haya o no haya persecución, es el mismo. Bautízate. Amén. Bautízate. Entonces Dios quiere que nosotros demos fruto. Por eso hay creyentes o gente que viene al evangelio que no da fruto de nada. De nada, hermano. Pero esta mujer Lidia escuchó el evangelio y fue ¿qué? Bautizada.
Y dio más fruto porque trajo a su familia. Amén. Entonces el día no puedes traer a nadie. Y de repente, ¿por qué? Porque andan dando mal testimonio. Porque de repente tu familiar no quiere venir porque ve que das mal testimonio. O de repente estás luchando en oración y espera la respuesta de Dios. Pero hermano, esta mujer dio testimonio y su familia le siguió. Y dio más fruto. Porque mirando a Pablo y Silas le dijo, quédense en mi casa. Y les dice que les obligó a quedarse. ¿Qué habrá dicho Lidia? Si ustedes se van, yo me resiento, yo me resiento. Y Pablo pues dijo, no, ¿cómo se va a resentir? La primera oveja no se va a perder. Y Pablo se quedó y estaban dando fruto al servir a los hermanos. Hermanos, el que se convierte al Señor tiene que dar fruto. Amén. Aunque sea una uva, pero algo tiene que dar fruto. Chiquito no importa, una arándano, ya una arándano da pues. Pero nada. Hay que dar fruto, hermano, del evangelio. Si Cristo llega a tu vida, demuéstralo con tu vida. Una vida cambiada, transformada. Y qué tremendo, mire, ya comienza de a poquito a llenarse la iglesia, ¿no? Ya empezó la primera familia, Lidia y su familia. Ya comenzaron a venir. Y se comenzaron a abrir los cultos. Ahora, mire lo que dice más adelante, hermano. Versículo número 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ya estaban que se reunían, había culto de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Decía verdad o decía mentira? Decía la verdad. Tremendo. En boca de endemoniada, la verdad se hace dudosa, ¿no? Ahora el verso 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermanos, aquí tenemos otro caso. El primer caso, Lidia y su familia vinieron al evangelio, ya empezó la iglesia en Filipo. Pero este segundo caso, tenemos el caso de una joven. Esta joven estaba endemoniada. ¿Y por qué estaba endemoniada? Porque estaba involucrada en actos de adivinación, de magia. Algunos le llaman magia blanca. Hermano, ni magia blanca, ni ñapancha, ni Bolívar, nada. La magia es pecado. Amén. Todo tipo de magia, de adivinación. Tú que andas leyendo el horóscopo, que Capricornio, que Sagitario, te va a ir mal. Pues todavía hay creyentes que andan así. Ahora, la posesión demoníaca, hermano, hay que entender bien esto. Hoy en día se puede suscitar posesión demoníaca o no se puede suscitar posesión demoníaca. ¿Puede haber o no puede haber? Sí puede haber. Puede suscitarse. En el Antiguo Testamento no hay casos de posesión demoníaca. Hay casos de perturbación, como en el caso de Saúl, que un espíritu de parte de Dios lo perturbaba. ¿Sí me entienden o no? Pero no hay casos de posesión demoníaca como ya se suscita en la época de Cristo. Cuando Cristo viene, la posesión demoníaca se hizo mucho más fuerte. El imperio del diablo se levantó. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba acá. Él venía a liberarnos de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso en los evangelios vemos muchos casos de posesión demoníaca. Inclusive el endemoniado gadareno, que dice que le gustaba andar entre tumbas. ¿Usted recuerda? Que le gustaba andar entre tumbas. Por eso usted que le gusta andar en los cementerios, caminando en los cementerios, que antes, porque hay creyentes que le gustaba eso, ¿no? Ay, pastor, usted no sabe. Yo antes de venir al Señor, cómo me gustaba andar en los cementerios sacrificando gatos. Hay gente así.
que andan en los cementerios sacrificando gatos. Hay otros que les encanta ir al cementerio a las 12 de la noche. Un día te vas a topar con la Llorona, acuérdate, vas a ver. Y así hay gente, hermano. Ahora, ¿por qué ese tipo de cosas, hermano? La magia, la adivinación, el horóscopo, ese tipo de cosas tienen que ver con Satanás, el diablo, con el mundo de las tinieblas. ¿Sí me entiende? Con el mundo, con el inframundo. Entonces, cuando una persona se mete al mundo de las tinieblas, cuando una persona se mete al mundo espiritual del diablo, le abre la puerta a Satanás para que los demonios lo posean. Por eso esa gente que anda jugando a la Ouija, que anda jugando Charlie Charlie. ¿Te recuerdas Charlie Charlie o no? Ay, ¿qué cosa de Charlie Charlie? Que andaba poniendo dos tijeras ahí que se daban vueltas. ¿Te acuerdas o no? Eso sucede. Uno iba al colegio y dice, ay, mira la Ouija. Te hacían Ouija hasta de papel, ¿sí o no? Y terminaba en el salón. ¿Cómo salían todos endemoniadas, hermano? ¿Sí o no? Y ya salía por televisión. Nuevo caso de 5 jóvenes poseídas por el demonio en Pucallpa y por acá y por ahí. Y todos se andaban poseyendo, hermano. Claro que los psiquiatras decían que eso era histeria colectiva. Pero hermano, eso no es histeria colectiva. Yo tuve el caso de una persona que estaba endemoniada. Era una mujer, delgada ella, que parecía que no mataba ni una cucaracha, hermano. Y en lo que estaba endemoniada, entre 2 íbamos agarrándole y no podíamos sujetarle, hermano. Tenía fuerza y hablaba como hombre. Una voz ronca que salía de adentro. Yo vi el caso de un endemoniado, hermano, cómo sus ojos se le iban hacia arriba, todo lo ponía blanco, hermano, y toda su cara se le puso roja y se le comenzó a deformar horrible, hermano. Casos de posesión demoníaca. Y todos estos casos eran por personas que se habían metido a la brujería, a la hechicería, a la cartomancia, a la necromancia. La necromancia es andar consultando a los muertos. Tú que andas buscando a tu abuelito. Ay, que mi abuelito se murió y que no me dijo dónde había dejado su plata. Y andas llamándole ahí. O andas llamando al espíritu de Baldor para que te enseñe matemática. ¡Eso no se hace! ¿Sí me entiende, hermano? Los creyentes no estamos en necromancia, ni en cartomancia, ni en hidromancia. Eso que andan poniendo vasitos de agua para que el agua les vaya indicando qué es lo que tienen que hacer según su futuro. Esas cosas son del diablo, hermano. El cristiano no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con esas cosas. Y cuando una persona, cuando un incrédulo, no un creyente, el creyente no puede ser poseído por un demonio. ¿Amén? Entonces, escúcheme aquí, un creyente no puede ser poseído por un demonio. Antes me voy a jugar Charlie Charlie. No, pues tampoco. ¿Cómo tú siendo hijo de Dios te vas a ir a estar haciendo cosas que no debes? No está bien. Un creyente no es poseído por un demonio. El incrédulo sí es poseído por un demonio. Y estos demonios eran concebidos en la antigüedad como dioses que traían oráculos, traían nuevas revelaciones. Por eso esta mujer que encontramos en Filipos, en Hechos capítulo 16, era una chica que estaba endemoniada, pero que tenía un espíritu de adivinación. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar lejos y tenemos que enseñar a nuestros hijos a estar lejos de todo tipo de práctica de brujería. Amén. Y tenemos que enseñarle a nuestra familia, y tenemos que enseñarle a todos que se alejen de esas prácticas, de esas prácticas que destruyen, hermano. La gente hasta hace pacto con Satanás, el diablo. Hacen pacto con el diablo, hermano. ¿Y sabe cuál es la música del diablo? El rock es la música del diablo. El heavy metal, el subterráneo. Yo no sé cómo hay gente que tiene oídos para escuchar esa basura, hermano. Heavy metal y subterráneo. Ese es un paso para terminar endemoniado. Porque ya vas abriéndole, hermano, campo al diablo.
Y de repente, alguno anda escuchando Marilyn Manson. Ay, pues, ¿usted cómo sabe? Uno lee, uno tiene que leer. Pues, si no, hermano, a través de los medios de comunicación, a través de YouTube, que esta prédica va a llegar a muchas personas. El Señor le está hablando a esas personas para que dejen de hacer ese pecado. Amén. Para que se alejen de eso, porque van a sufrir una posesión demoníaca. Ahora, yo no entiendo por qué hay tanta gente que ama al diablo, ¿no? Hay gente hasta que se burla del evangelio. Uno va y le predica y dice, si tú murieras, ¿dónde vas a ir? Ah, me voy al infierno. ¿Y no te gustaría ir al cielo? La verdad es que no. ¿Qué voy a hacer en el cielo ahí tocando arpa? Ni arpa sé tocar. A mí me gustaría ir abajo, ahí sí, porque abajo van a ser anticuchadas. Hay gente que cree que va a irse al infierno a ser anticucho, hermano. Y que va a haber parranda y va a haber cerveza y que van a bailar. Yo he escuchado gente así, yo no sé si usted ha escuchado así. Pero hay gente que dice, sí, yo en el infierno voy a divertirme, en el cielo no. Hermano, yo escuché el caso escuché el caso de un brujo. Escuché el caso de un brujo que desde pequeño lo habían separado. Eso pasa en las familias. En familias de brujos, desde niños lo van preparando y separando para la brujería. Y este brujo desde pequeño lo fueron preparando, desde chiquito lo fueron preparando en artes y cosas terribles. Y comenzaba a bajar en escalones, porque son escalones que se van bajando hasta la magia y la brujería más maligna. Él había llegado al punto de mirar a una persona y solamente con la mirada matarla, hermano. Terrible. Y él practicaba, la primera vez que se dio cuenta fue cuando comenzaba a practicar con perros. Los miraba a los perros y los perros caían convulsionando muertos, hermano. Y así comenzaba a matar gente. Y él tenía unos 5 o 6 discípulos brujos que les estaba enseñando sus artes y sus prácticas. Hasta que se enteró que uno de esos brujos, hermano, se convirtió a Cristo. Y vino al evangelio. Porque lo único que puede librar al hombre del diablo es Cristo el Señor. Dice que la Biblia que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y este se molestó, hermano. Yo vi su testimonio, él lo contaba. Y él se molestó de que le hayan quitado a uno de sus mejores pupilos, uno de sus mejores discípulos. Y se fue a la iglesia y se sentó en la iglesia. Terrible, hermano. Y lo andaba mirando al pastor, le andaba echando ojitos al pastor para matarlo. Y lo miraba y esperaba que el pastor cayera. Y mientras más lo miraba, el pastor con más fuego predicaba, hermano. Le daba más duro la palabra de Dios. Y estuvo así soplándose todo el sermón. Y como no lo pudo matar, se puso de pie para acercarse y lo quería ya ahorcar, matarlo pues de la cólera, hermano. Pero él no se dio cuenta que el momento que él iba pasando era justo del llamado y la gente comenzó a pasar y se mezcló entre la gente del llamado. Cerró sus ojos y el Espíritu Santo lo tocó, hermano. Amén. Y se convirtió al evangelio. Hermano, el diablo no tiene más poder que Cristo. Cristo tiene poder. Él tiene poder. Pues hay gente que anda con miedo, hermano. Ay, que el cucu. Tienes como 80 años y sigues durmiendo con la luz prendida porque el cucu te va a llevar. Eso está mal. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Anda de viejo ahí que no te vas solo al baño por miedo, que te van a jalar las patas. No, hermano. Eso no está bien. Al Hijo de Dios, los demonios se le corren. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces por eso en la casa, yo siempre lo digo, en la casa de los hijos de Dios no penan. Amén. En la casa de los hijos de Dios no penan. Y si en tu casa están que penan, tú me das pena. Porque como en tu casa, porque hay creyentes, yo he conocido creyentes, no, en el salón del fondo, ahí en el cuarto del fondo, ahí andan penando, ya me he acostumbrado. Así dicen, yo me acostumbré en la puerta del fondo, ahí penan. A veces estoy cocinando, uy, la sal, pásame la sal, y te pasan la sal, todo ahí,
uno cocina tranquilo, ya nos hemos acostumbrado. Otros que agarran y dicen, no, que en el techo se anda escuchando cadenas, como que cadenas, ¿no? Y se anda escuchando que la gente camina. Hermano, a veces se escucha hasta en las iglesias, que en las iglesias penan y que es así, o que en los colegios. Y yo no sé por qué en todo lugar que penan comienzan a decir que antes ha sido cementerio, ¿no? Todo lugar es cementerio cuando... No, hermano, ahí hay demonios. ¿Y por qué hay demonios? Porque hay pecado, porque hay desorden, porque hay suciedad. Pero si en tu casa tú pones himnos al Señor, tú pones prédicas al Señor, si en tu casa hay devocional, si en tu casa hay oración, los demonios tiemblan y corren, hermano. Se van. ¿Por qué? Porque tú estás lleno de Dios. Hermano, dice la Biblia que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Entonces, ¿cómo puede haber un creyente que está lleno de Dios y endemoniado? Lleno de Dios y que la casa anda endemoniada. Ay, pastor, venga con su aceite para que me exorcice la casa. ¿Tú crees que con aceite te voy a exorcizar la casa? No. ¿Sabes lo que tienes que hacer tú? Ponerte a orar, ponerte a escuchar tus himnos, poner a cantar alabanzas al Señor. Cuando tú estés bien con Dios, los demonios van a huir. Y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y le dijo a esta endemoniada, le dijo, sal de ahí, le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 18, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto no es, hermano, escúcheme aquí, tener una guerra espiritual con un endemoniado no es fácil. Amén. No es fácil. No es que yo estoy orando ya y me voy y me enteré que fulano y tal, o que de repente un familiar está endemoniado, me voy a orar por ese familiar endemoniado. No es fácil. Si alguien va a hacer eso, tiene que pedir la ayuda de la iglesia para que entre 3, 4 hermanos vayan a orar por un endemoniado. ¿Sí me entiende o no? Porque si no va a pasar lo que pasó con los 7 hijos de Seba. Usted ha leído eso en Hechos 19, que fueron a decirle al endemoniado, le dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el endemoniado dijo, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes sinvergüenzas? Y los agarró a golpes, hermano. ¿Sí me entiende? Usted se cree muy santo, muy espiritual. El diablo te va a terminar diciendo lo que tú eres. Te vas a ir avergonzado. Por eso, hermano, no es fácil. Cuando hay casos, porque pueden pasar casos de posesión demoníaca, no me llame, hermano. No, que no me llame. Dice, pastor, ayúdeme en oración. Y acá en la iglesia, si usted va, o voy yo, o va otro hermano, o van los líderes a orar, pero la iglesia tiene que estar orando. Porque, hermanos, la puerta del Hades no prevalece contra la iglesia. Pero tiene que haber oración. Tenemos que estar orando, hermano. Por eso no es fácil. A veces puede durar hasta días. Algunos dicen, no, que yo a los demonios los saco en media hora. Eso no es así, hermano. Hay posesiones que son muy difíciles. ¿Por qué? Porque la gente o las personas, para que el demonio salga, tienen que aceptar a Cristo, ¿o no? Si no, no va a salir el demonio. Y hay momentos que la persona está en trance y no escucha nada del evangelio. Hay que esperar que en algún momento quede en lucidez para predicar el evangelio. Si ahí se arrepiente, los demonios salen, hermano. Mire, lo único que liberta es la palabra de Dios. Pero Dios tiene más poder, hermano. Y por eso esta muchacha quedó libre, hermano. Quedó libre. Ahora, mire lo que dice el versículo 19. Versículo 19. Vamos unos minutitos más. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Sabían que eso era ganancia. Engañar a la gente con magia o hacer augurios, esa es ganancia, ¿no? Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo y los magistrados y rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas.
Hermano, después de una gran victoria. ¿Qué gran victoria? Una familia salva, una chica endemoniada, salva. Pero mire, dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Oiga, lo metió al fondo, hermano, adentro, estaban todas las ratas y las cucarachas, y les aseguró los pies en el cepo para que no se vayan. Hermanos, después de una gran victoria, a veces puede venir la tribulación, viene la persecución. Y tú ya estás con victoria por todo lo que Dios ha hecho. Prepárate, y no te lo digo para que te asustes, pero prepárate porque después de una gran victoria viene una gran tribulación. Viene una gran lucha. Y si pasas esa lucha, viene otra gran victoria. Y cuando estás en tu gran victoria, y pastor, ¿cuándo se va a acabar? Cuando lleguemos al cielo. Pero hasta que no lleguemos al cielo, vamos a seguir teniendo persecución y tribulación y lucha. Hermanos, pero ellos no se desanimaron. Ellos no se desanimaron. Vino la persecución, vino el azote, los azotaron, los golpearon, los metieron al fondo en el calabozo. Pero miren lo que hicieron. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban ¿qué? Las de Danilo Montero a Dios, ¿verdad? Le andaban cantando las de Danilo Montero, ¿no? No. Dice, y a la medianoche cantaban las de Marcos Witt a Dios, ¿no? ¿Sí? No. ¿Qué le andaban cantando? La de Marcela Gándara. ¿Esa es la que te gusta a ti? No, le cantaban himnos a Dios. Le cantaban himnos a Dios. Y los presos les oían. Hermano, usted está en tribulación, usted está en tentación, usted está en un momento difícil. Cante a Dios. La alabanza a Dios tiene un poder grande, hermano. La alabanza a Dios tiene un poder grande. El apóstol Santiago dice, usted está triste, haga oración. Usted está alegre, cante alabanzas. Y ellos estaban alegres, no estaban tristes, estaban alegres de que los hayan metido adentro por sufrir por causa del evangelio. Y cantaron sus himnos al Señor. De repente del majestuoso, del bautista, no sé, pero estaban ganando las de fe y alabanza. Se andaban cantando esas, hermano. Y en lo que iban cantando y adorando al Señor, dice que los presos les oían lo que andaban cantando. Yo creo que los presos decían, esos están locos, ¿no? Les han pegado, los han azotado y los han metido dentro y andan cantando, están locos. Pero hermano, la gloria de Dios se manifestó en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué tan feo cantaban? No era que cantaban feo. El terremoto vino porque Dios obró con poder, hermano. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Oiga, eso es tremendo, ¿no? Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, la alabanza a Dios tiene un poder grande. Y dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. No, es que si un preso huía, él tenía que pagar con su vida. Así que dijo, si ya huyeron los presos, me van a matar, harakiri. Yo solito, por dignidad, solito me mato. Puso su espada, se iba a lanzar sobre la espada para morirse. Y versículo 28, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Le comenzó a llamar. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! Pablo y Silas no le predicaron el evangelio. Pablo y Silas no abrieron su boca. Pablo y Silas no dijeron nada. Pero este hombre, cuando vio lo que Pablo y Silas hicieron, quiso aprender más de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Pedro 3,
que las damas que son cristianas, sin palabra, pueden ganar a sus esposos por su conducta. Hermano, podemos ganar a muchas personas para Cristo solamente por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestra manera de ser. Amén. Y mire qué tremendo. Este hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo. Aquí no dice que fue Dios, acá dice que fue él. De su corazón nació. Y versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Dio fruto. Se convirtió, dio fruto. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dio fruto. Hermano, el salvo da fruto. Aunque sea un arándano, pero algo tiene que dar fruto. Verso 34. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa. Sigue dando fruto. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios, hermano. Tremendo. Maravilloso lo que Dios había hecho en esta familia. Pero usted va a ver en el versículo 35 que llegan y le dicen al carcelero, déjalos libres, bótalos, sácalos de la ciudad. Y Pablo y Silas dicen, ¿por qué nos votan así? Si nos van a dejar libres, que vengan sus propios gobernantes a hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos derechos, nosotros somos ciudadanos romanos. Y cuando escucharon que ellos eran ciudadanos romanos, los gobernantes vinieron a pedirle perdón y los dejaron libres. Ahora, ¿por qué Pablo hizo uso de su derecho? Porque si a él lo votaban de esa manera, la gente hubiera dicho que Pablo hizo algo malo. Por eso es que estaba preso y por eso es que lo votaron de esa manera. Pero Pablo no había hecho nada malo. Por causa del testimonio de Cristo es que él hace uso de su derecho. ¿Me entiende? Para que no haya obstáculo al evangelio. Hermano, no es incorrecto que los cristianos hagamos uso de nuestro derecho. No es incorrecto. Amén. Cuando hay algo que no es justo, podemos ir a las autoridades, podemos presentar denuncias, podemos llegar hasta tribunales, sí, no entre creyentes, pero sí de repente con un familiar que se pasa de injusto o con alguien que quiere hacer injusticia, nosotros podemos hacer uso de nuestro derecho. Porque las autoridades civiles, Dios las ha puesto. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermanos.